Un fuerte aplauso al Señor, vamos. Amén. Tome su asiento, por favor. Dame un poquito más de volumen, por favor. Muy buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué gusto es verlos en la casa del Señor. Más vale un día en la casa de Dios que mil fuera de ellas. ¿Cierto? Dios bendiga a nuestro coro nuestra iglesia. Dios bendiga a la iglesia. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor nos fortalezca esta mañana. Teens, a sus salas, por favor. Todos los jóvenes, adolescentes, entre 11 a 15 años, por favor, a sus respectivas salas. A recibir una palabra del Señor también. ¿Cuánto damos gracias al Señor por este tiempo que tienen los teens? Cómo va creciendo, cómo se va desarrollando. Que es tan necesario. Amén. Bien. ¿Cómo estuvo hoy en las mujeres? Estuvo bueno, ¿ah? ¡Wow! Prendía. Estuvo bueno ayer, ¿eh? Creo que fue de mucha bendición ahí. Tomó el Señor a mi pastora Neidi a través de una palabra. ¿Quién no vino ayer? ¿Alguien quiere levantar la mano? Ya las tenemos anotadas. ¿Por qué no vinieron? No se lo pierda, de verdad. No se lo pierda. Muchas veces, sin ánimo de nada, pero hay cosas que son súper importantes. Usted no se imagina cómo un día una palabra del Señor nos puede transformar. Entonces, perdernos esta instancia tan importante, sobre todo las mujeres que a veces están toda la semana full, que se den un día, una tarde o una mañana para ustedes, para recibir una palabra, es tremendo. Es súper importante. Así que yo la animo para que la próxima, que ya va a ser en diciembre, ¿cierto? La última, ahí creo que van a haber, no, ¿para qué me voy a meter en eso? Después me reta mi esposa, te andáis metiendo donde no te... Ahí después mi pastora le va a comunicar, pero va a ser algo especial para diciembre. Bien, vamos a la palabra del Señor antes que se me acorte el tiempo, que ya tenemos Santa Cena. Amén. Bien, vamos a Segunda de Reyes 4. Segunda de Reyes 4, versículo 1. Versículo 1 al 4. Leo la palabra del Señor. Segunda de Reyes 4, 1, 4. Ahí está. Bien. Dice, cierto día la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza. ¿Cuánto hemos recibido llamados de ese acreedor? Con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Versículo 2. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco
y cuando se llenen, ponlas a un lado. Amén. Dios bendiga su palabra. Hoy día quiero hablarles un principio muy importante que para mí es un mandamiento. Desde que lo logré entender, Dios me reveló que era un mandamiento. Y el título de hoy quiero hablar sobre camino a la abundancia. ¿Cuántos quieren vivir la abundancia de Dios? ¿Cierto? Camino a la abundancia se llama el mensaje hoy día. Y quiero hablar un poquito, partí con este versículo, con este libro, porque yo creo que muchos de nosotros hemos estado alguna vez en la situación de la viuda. Muchas veces hemos estado en la situación, como lo decía la palabra, han llegado acreedores donde nos llaman, donde nos buscan. Yo he tenido la oportunidad de emprender muchos negocios, pero así también he tenido la oportunidad de endeudarme muchas veces. Y sé lo que es cuando te llaman y sé también cuando te tratan de buscar cuando estás endeudado. Si nosotros entramos a la palabra del Señor, Dios nos llama a estar libres de deudas. Dios no nos llama a endeudarnos. Dios dice, tienes que estar libre de deudas. Sabemos también que la administración financiera, como que de alguna manera nos lleva a endeudarnos por diferentes situaciones. Y acá vemos la historia de una viuda. Esta la hemos predicado muchas veces, la hemos escuchado muchas veces. Pero hay una situación de la viuda que no solamente uno dice, ¿cómo entender este pasaje si somos cristianos? ¿Cómo entender que hoy día estoy endeudado? ¿Cómo entender hoy día que hay acreedores que me están cobrando siendo que soy cristiano? Pero la Biblia acá también nos muestra que la viuda también recibió ese llamado de un acreedor que le estaba cobrando deuda, y aún así, incluso sabiendo que el marido no solamente era un creyente, sino que pertenecía a uno de los profetas. O sea, imagínense lo creyente y lo fiel que era la familia. Entonces, y un día se ve afectada porque murió el marido y al parecer el único que sostenía la casa era el esposo. Entonces, vemos cómo finalmente llega la deuda, llega el acreedor delante de la viuda y busca la ayuda, ¿en dónde? En el hombre de Dios. Pero acá nosotros empezamos a ver la abundancia, porque dice la palabra que después Eliseo le dice, con todo lo que cuando paró de llenar vasijas, porque ya no había más vasijas que llenar, paró el milagro, paró el aceite, dice que la palabra que toma todo ese aceite, véndelo, con eso paga tus deudas y vive con lo restante. La Biblia no especifica cuántos días o cuántos años tenía la viuda, no especifica ni cuántos años tenían los hijos, pero yo me puedo imaginar que era una fortuna. O sea, para que Eliseo le dijera, con eso paga y vive el resto de tus días, con esa abundancia debe haber sido una fortuna. ¿Cuántos quieren vivir esa abundancia del Señor que te dé el alivio, la tranquilidad para vivir el resto de tus días? Pero el principio que nosotros vemos acá, de parte del Señor, no es el milagro en sí, sino que fue la obediencia. La obediencia de la viuda ante Eliseo. Porque ella le dice, tengo un poco de aceite nomás. No le dice, no soy productor de aceite, nada. Tengo un poco de aceite.
¿Cuánto cree que Dios con lo poco hace mucho? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo, Señor, puedo vivir la abundancia que entrega el Señor con lo poco que tengo? Amén. Y hoy día quiero hablarles algo importante, porque la multiplicación no vino por el profeta, sino que vino de parte de Dios. ¿Cómo yo vivo la multiplicación de Dios? A través de la obediencia. A través de la obediencia. Y hay una parte que hoy día quiero entregarles, porque esto es súper importante. Yo he visto que mucha gente hoy día de nuestras iglesias pasa por escasez económica, pasa por dificultad económica. Cuando Dios nos dice en su palabra que no debemos estar endeudados, y qué triste ver que mayormente de la gente de la iglesia está endeudada. Qué triste pensar que a veces ni siquiera tenemos para venir a la iglesia. A veces ni siquiera tenemos para echarle benzina al auto, para venir a la iglesia, para venir a adorar al Señor. Qué triste pensar que un cristiano, el que adora, el que alaba, el que ama, esté en esa situación. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué es lo que no hemos entendido? ¿Qué es lo que hoy día la iglesia no ha entendido para vivir estos tiempos tan difíciles? Y ver la abundancia de Dios que sale y brota de lo poco. Entonces, yo sé que yo lo estuve meditando. Yo le decía a mi esposa, es tan difícil este tema. Es tan complicado este tema. Porque una de las cosas que más complica en la iglesia son las finanzas. Hablar de finanzas, hablar de recursos, hablar de dinero en la iglesia es uno de los temas más complicados que hay. Pero Dios quiere hacer algo con nosotros. Y Dios quiere que entendamos un principio bíblico, un principio de obediencia. Y que muchas veces no lo cumplimos, no porque queramos, no porque no queramos, porque probablemente no lo conocemos. Yo hoy día quiero hablarles del diezmo. Ni un amén. Sabía, venía preparado. Cuesta hablar de diezmo. Es más, yo he ido a iglesias, o no he ido a iglesias, sino que he escuchado de iglesias que no tocan el tema del diezmo. Y no se imagina lo mal que le hacen a su congregación. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa con el pueblo evangélico? El pueblo evangélico está más relacionado a la pobreza que a la riqueza. O sea, entre más pobre soy, más evangélico soy. Y ese, me atrevería a decir, ese es un cáncer que ha entrado dentro de nuestras iglesias. Pensar que Dios no habla de las finanzas. Y yo le puedo mostrar en muchos capítulos, muchos versículos de la Biblia, donde Dios sí habla de las finanzas. Habla de la importancia de nuestra obediencia en las finanzas. Pero no se nombran. No, y es curioso porque grandes maestros de la Biblia, grandes maestros de las Escrituras, no lo nombran aún estando en la Escritura. Ni siquiera lo enseñan aún estando en la Escritura. Entonces uno dice, y empiezan a preocuparse, y dicen, no, ¿cómo voy a tocar este tema? La gente se va, la gente qué va a pensar, y se llenan de excusas. Y no hemos entendido que la palabra es la palabra del Señor. No es mi palabra, no es lo que yo encontré en el diario, no es lo que yo encontré en una revista, sino lo que hoy día les voy a entregar está en la palabra del Señor. Está en la Escritura. Es un principio bíblico. Entonces yo no puedo elegir qué voy a predicar, qué no voy a predicar, si está en la Escritura. Y la finanza es muy importante dentro de la Escritura.
Y mire, se lo voy a graficar. Se lo voy a graficar en 3 versículos. Hay muchos, pero se lo voy a graficar en 3 versículos. Vamos a Deuteronomio 26, versículos 1 y 2. Dice el Señor: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión y la conquistas y te establezcas en ella, coloca una parte de las primicias de cada cosecha en una canasta y llévala al lugar de adoración designado. Por favor. ¿Cuántos creen que este es el lugar de adoración designado que Dios puso en su corazón? El lugar que el Señor tu Dios elija para que su nombre sea honrado. ¿Cuál es el lugar de adoración? El templo. ¿Cuál es el lugar donde adoramos al Señor y donde honramos al Señor? Acá. Si usted está acá, porque el lugar que fue designado a usted es Campo Villarrica. Amén. Vamos a Levítico 27:30. Dice: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sean grano de los campos o fruto de los árboles, ¿a quién le pertenece? O sea, ¿a quién pertenece mi diezmo? Al Señor. Y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Tercero, Éxodo 23:19. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios, ¿qué cosa? Lo mejor de la primera cosecha. Y así le podía estar predicando quizás todo un día, donde los versículos hablan, y Dios habla también, la importancia de nuestros diezmos y la importancia de nuestras ofrendas. Muchos de ellos empezaron a decir: chuta, el pastor, ¿qué nos va a pedir ahora? ¿Qué cuota quiere saltar el pastor? Mire, yo le podría hablar también toda la mañana de las necesidades que tenemos como iglesia. Pero no es mi intención hoy día hablarles sobre eso. Ya lo hemos hablado, lo hemos presentado, hemos conversado en las finanzas. Pero hoy día, ¿qué quiero yo entender a la iglesia? Es que hay un principio de obediencia. Hay un principio de obediencia que Dios me va a traer una multiplicación sobrenatural en mis finanzas. Pero hay un principio que tiene que entregarse, que tiene que entenderse. Iglesia, Dios no necesita mi dinero, Dios no necesita tu dinero. Dios lo que necesita es saber dónde está tu corazón. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Dónde está primero? No es el monto, no es la cantidad. Es dónde está tu confianza. Mi confianza está en Dios, mi provisión está puesta en el Señor. Por eso muchas veces, aunque nos falte para el diezmo, lo primero es mi diezmo. ¿Por qué? Porque estoy colocando ¿dónde estoy depositando mi confianza? En el Señor. Mire, es tan difícil hablar de este tema porque los mismos ministros que hemos sido asignados y designados por el Señor se han aprovechado de este principio bíblico. Por eso encuentro que es difícil hacerlo. O sea, imagínense lo difícil que es apartar mi diezmo, entendiendo todas las aflicciones, todas las necesidades que tengo, para que otro venga a lucrar con mi diezmo. Pero como siempre hemos dicho, así como hay buenos abogados, también hay malos abogados. Así como hay buenos ingenieros, también hay malos ingenieros. Así como hay buenos pastores, también hay malos pastores. Entonces, lamentablemente, hay pastores, hay ministros que sí se han aprovechado de este principio bíblico. Pero nosotros no somos los que juzgamos, sino que es Dios. Delante de Dios no hay nada oculto. Todo sale a la luz delante del Señor. Entonces, nosotros no somos los que juzgamos. Dios es el que juzgará sobre ese ministro, sobre ese hombre de Dios o sobre ese pastor. Amén. Vamos a Éxodo
Éxodo 25, versículos 1 y 2. El Señor le dijo a Moisés: habla con los israelitas y diles, habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda. No, 25:1. 25:1 y 2. La versión creo que está mala, Tami. Versículo 2, a ver. No, NTV. A ver. Veinticinco. Yo me equivoqué también. Me equivoqué con la versión. Porque la versión que tengo acá es la traducción lenguaje actual. Se la leo. Dice: habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda. Pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. O sea, Dios, ¿qué le dice? ¿Qué dice sobre eso? Que no sea una ofrenda que se obligue, sino que sea voluntaria y que sea de corazón. Mire, algo que quiero que entienda. Nosotros como iglesia no estamos obligados y jamás vamos a obligar a que alguien diezme. Nunca. Eso se lo puedo decir delante del Señor. Nunca le vamos a decir: ¿sabe que usted no diezma? Fuera, no. Fuera de eso. Estamos muy lejos de eso. De hecho, te lo digo de verdad, nunca haríamos algo así. Ni siquiera entraríamos en una discusión si realmente ustedes... No, eso es voluntario. Eso es voluntario. Pero también debemos entender qué significa también poner al Señor en primer lugar en nuestro corazón. Iglesia, vuelvo a decirles, el principio bíblico del diezmo habla también de la obediencia. Debemos ser obedientes también bajo las finanzas que el Señor también nos ha dado. Dios no solamente nos pide ser buenos administradores, no solamente nos pide ser fieles también con nuestros recursos, sino que también nos pide ser obedientes en lo que Él nos ha entregado. Porque cuando empezamos a ¿qué? Cuando empezamos a sacar a Dios primero en nuestro corazón, en nuestras finanzas, muchas veces empezamos a entender o a pensar que las finanzas o lo que hoy día tenemos es gracias a nosotros. Cuando todo lo que hoy día tenemos es gracias al Señor. Cuando todo lo que hemos alcanzado, cuando todo lo que hemos logrado es gracias al Señor. Y el tema del diezmo, hermanos, es un tema que siempre encontramos un contraste fuerte ante ese principio. Por eso la iglesia no lo enseñan, por eso la iglesia no lo hablan, por eso las iglesias no lo comparten. ¿Por qué? Porque hay muchos comentarios que se enfrentan a los diezmos y que se enfrentan a las ofrendas. Acá numeré algunos, ponga atención. ¿Qué comentarios hemos escuchado? Eso es para enriquecer al pastor. Segundo comentario, en las iglesias solo se predica de plata. Tercer comentario, eso del diezmo es solo del Antiguo Testamento, ahora vivo bajo el Nuevo Pacto. ¿Cuántos de eso lo hemos escuchado? No, eso es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, no vivimos bajo el pacto. Más adelante le voy a mostrar dónde sale un versículo en el Nuevo Testamento.
El diezmo no es plata. Lleve también verdura, fruta. Mi diezmo se lo doy a mi tía que harto que lo necesita. Muchas veces hemos escuchado ese comentario. No, que se lo dar a la iglesia, se lo doy mejor a mi tía que realmente tía le traigo el diezmo. Esa iglesia es ricachona, ¿para qué quiere más? Cuando me echen del trabajo, abro una iglesia y vivo los diezmos. Eso se ha escuchado. De verdad que sí. Supiera lo difícil que es vivir de los diezmos. Mire, yo se lo digo delante del Señor, hoy día yo doy gracias a que tengo un sueldo fijo todos los meses, que me paga a mí la iglesia central. Y con eso vivo. No me falta, ni tampoco me sobra. Y doy gracias a Dios también por el trabajo que hoy día tiene mi esposa, que es un tema que no tiene nada que ver con la iglesia. Es un trabajo secular, normal, como todos ustedes los que están trabajando. Y eso nos da para vivir, para salir adelante. Pero ¿sabe dónde hemos vivido la abundancia de Dios? ¿Sabe dónde hemos vivido la bendición de Dios? Es en nuestros diezmos. Eso nunca ha parado, nunca se ha detenido ningún mes. Y Dios nos ha sostenido. De hecho, una de las cosas que Dios me pidió cuando me vine para acá fue eso. Depender de su provisión. Siempre fui busquilla, siempre fui para hacer negocios, vendíamos esto, Y cuando Dios me llamó para ponerme acá en Villarrica, levantar la iglesia y trabajar y depender de la iglesia, eso fue una prueba a mi corazón. No a mis finanzas, a mi corazón. ¿Por qué? Porque Dios probó diciéndome, a ver, ¿dónde está tu confianza? ¿Quién es el que te provee? ¿O creéis que todo lo que yo te he dado, todo lo que yo te he entregado, todo lo que has hecho es gracias a ti? Yo he sido tu proveedor. Y lo voy a seguir siendo. Una vez lo intenté. Pedí trabajo. Y antes de trabajar le llamé a mi pastor Fernando. Pastor, me dice, Gustavo me dice, nosotros somos hombres de Dios. Yo sé que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Pero algo que te puedo decir y que yo también lo he vivido. Nosotros estamos llamados a vivir por fe, no de la fe, por fe. No vivimos de la fe, vivimos por la fe. Cuando nosotros dijimos acepto ser ministro del Señor, es vivir por fe. Y ese día entendí. Y ahí paró todo mi entusiasmo porque soy busquilla, me gusta generar. Pero en este tiempo que he estado acá, el Señor solamente me ha enseñado a depender de Él. Completamente de Él. Completamente de Él. Y no hay mes que no ha faltado mi diezmo en Él. Y he visto la abundancia. Muchas veces uno piensa, dice, chuta, voy a poner mi diezmo, y uno como que hace esto. Está el papelito, préstame un sobre. Uno como que dice, ya, aquí está mi diezmo, y lo dejo acá, y se va así para la casa. Como si fuera un activador. Y no es así. Yo no doy para que Dios me dé. Yo doy porque mi dependencia económica está en Él. Entonces Él es el que se va a encargar de proveerme. Él se va a encargar de poder multiplicar mi 90%. Porque si yo hago esto, hermano, yo hago esto, pastor, Dios lo bendiga, muchas gracias, y me voy para la casa así, es muy probable que pase un día, pasen 2 días, pase una semana, pase un mes y no vea ni uno. Porque ¿dónde sigue estando tu corazón? En el dinero. ¿Qué dice Proverbio? El principio de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero.
Por eso Dios probó y nos sigue probando a nosotros los hombres. ¿Dónde está nuestro corazón? Porque nuestra mayor debilidad como hombres, como seres humanos, siguen siendo las finanzas. Esa es nuestra mayor debilidad. Y somos buenos, no digo somos buenos para excusar el diezmo. Incluso a veces hasta negociamos con el Señor. Señor, este mes no puedo, pero el próximo te doy el doble. Nunca llegó. Nunca llegó ese doble. Cuando el diezmo no es negociable. El diezmo es una obediencia, es un principio de obediencia. ¿Por qué? Porque yo entrego lo mínimo para que Dios me dé lo máximo. Porque Dios se va a encargar de cómo yo llego a fin de mes. Pero a veces nosotros diezmamos cuando me sobra. Este mes diezmo porque me sobra, pero el próximo no diezmo porque me falta. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Y lo más complicado, hermano, ¿sabe cuál es lo más difícil de todo esto? Es que nosotros hemos visto siempre la provisión de Dios y aún no somos obedientes. Dios no te dice, diezma y te voy a hacer rico. No dice eso. Incluso lo vemos en Malaquías, cuando en Malaquías habla y dice, probadme. ¿Cómo yo pruebo al Señor? O sea, el único versículo que sale donde dice, probadme en esto, es en Malaquías, donde la única forma Dios te dice, pruébame. Pruébame. Pruébame si te voy a abrir la ventana de los cielos. Pruébame. El tema es que no es probarlo, como le vuelvo a decir, entregando, a ver, abre las ventanas. Y piensa que van a caer billetas y ta. Cuando nosotros decimos, cuando dice la palabra, abriré la ventana de los cielos, es que Dios te va a crear caminos donde no hay camino. Dios te va a abrir oportunidades que estaban cerradas. Dios va a abrir puertas que estaban cerradas. Porque no es entregar mi diezmo, ya Señor, y me quedo echado en la casa esperando que los cielos se abran. Me llaman de un trabajo, no, estoy esperando los cielos abiertos. Y eso es lo que a nosotros nos ha traído pobreza. Eso es lo que nos ha traído a nosotros deudas. Eso es lo que a nosotros nos ha traído escasez. El otro día escuché, ahí están los tíos de Kid. Yo le dije, tienen prohibido entregar alimento a los niños. No porque no queramos entregarle alimento, es porque por ese motivo los niños se pueden enfermar. ¿A quién van a culpar? A la iglesia. Pero me dijeron, pastor, ¿sabe qué? Hay niños que llegan a tomar desayuno. Me partió el alma. Entonces digo yo, ¿cómo nosotros los cristianos podemos vivir algo así? ¿Cómo nosotros los cristianos, los que adoramos, los que cantamos, los que venimos a alabar, los que venimos a entregar todo lo necesario de nosotros, vivimos algo así como cristianos, como evangélicos? Que no tengamos para vivir, incluso para dar desayuno a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no entendemos los principios bíblicos. No entendemos lo que dice la Biblia sobre nuestras finanzas. ¿Qué preferimos ser? Prejuiciosos, desconfiados, murmuradores sobre el diezmo, murmuradores sobre la ofrenda, haciendo maravales. Un día vendo algo, a ver, pero este mes tuve 5 visitas al doctor, equivale a 200 lucas. Eso era un bien mío, tenía que gastarlo. No, lo saco los diezmos porque negociamos. Vendí una casa, voy a entregar el diezmo de la casa vendida, pero le voy a descontar la ampliación, le voy a descontar el cambio de la cañería, le voy a descontar el cambio de cerámica. Vivimos, iglesia, vivimos descartando lo que es la obediencia.
Por eso estamos llenos de escasez el pueblo de Dios. Amén. Sigamos, ya me queda poco. Vamos a Génesis, voy directamente a Génesis, Génesis 4. Génesis 4, versículo 3 al 7. 4, 3 al 7. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. Pero mire lo que destaca la palabra. Volvamos al 3 también, por favor. Que quiero que lo entienda. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. ¿Cierto? 4, dice, Abel también presentó una ofrenda. Primero lo que destaca, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Déjalo nomás hasta mí. Miren lo que dice. Serás aceptado si haces ¿qué cosa? Lo correcto. Lo correcto. De aquí empecé un poco a tratar de entender este versículo, este pasaje. Y cuando entiendo que Dios habla de hacer lo correcto y vemos que finalmente lo que entregó como ofrenda a Abel fue un cordero. ¿Qué entregó Caín? Frutos. No entregó el cordero. Es lo más probable, es muy probable que Dios le pidió algo exclusivamente o fue encarecidamente el concepto del cordero. Entonces, muchas veces tú y yo pasamos a ser Abel y pasamos a ser Caín. ¿Por qué? Porque Dios nos pide algo y nosotros entregamos lo que nosotros pensamos que es bueno. Por eso muchas veces pensamos que en mi ofrenda, mi diezmo, a Dios le agrada cuando a Dios no le agrada. ¿Cómo no le va a agradar, pastor, si yo entregué esto? Probablemente sí, pero Dios te pidió otra cosa. Dios te pide el 10, no el 5, ni el 3, ni el 9%. Te pide el 10. Entonces muchas veces nosotros empezamos ¿a qué? A negociar. Cuando esto no es negociable. Hermanos, vuelvo a decirle, no le interesa la cifra a Dios. Le interesa su obediencia. Le interesa su corazón. Yo decía, Señor, ¿por qué mi obediencia tiene que estar relacionada a la finanza? ¿Por qué no sé, me decís, mira, para probar tu obediencia, ven todos los jueves a la iglesia? Ya se me hace fácil. Para probar tu obediencia y abrirte la ventana de los cielos, ven todos los domingos a las 9 de la mañana. Porque el gran problema del pueblo de Dios que somos nosotros, está en nuestra finanza. Ese ha sido nuestro mayor sacrificio. La finanza. El dar. El entregar lo que corresponde a Dios. El entregar, el decir un día, ¿qué hago? ¿El diezmo o CGE? ¿Verdad? ¿El diezmo o agua araucanía?
¿El diezmo o BTR? Y muchas veces hemos optado por CGE, muchas veces hemos optado por Agua de la Araucanía y muchas veces hemos optado por BTR. Pastor, ¿cómo me pide eso? Si usted sabe que tengo que tener luz en la casa. Abraham amaba tanto a su hijo que también tuvo que poner como ofrenda a su hijo. Y Dios estaba dispuesto a sacrificar. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por la obediencia al Señor, por demostrar dónde estaba su corazón. Entonces muchas veces nosotros hemos perdido. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando Abraham va a sacrificar su único hijo, uno dice, ¿pero cómo? Si él es el hijo de la promesa. Dios le dio una promesa a Abraham. Cuenta las estrellas del cielo, así será tu descendencia. No tengo hijos, no quiero ser viejo, pero soy anciano. Mi esposa es estéril, ¿dónde está tu promesa? Y Dios le entrega la promesa al único hijo. Y le entrega a Isaac. Y lo más chistoso y curioso es que después se lo pide. ¿Cómo entiendo eso, Señor? Me entregas, me bendices y después me estás pidiendo. Y muchas veces Dios te ha bendecido. Te estoy bendiciendo. Te he bendecido, te he prosperado. No te ha faltado nada. Hoy día yo te pido la obediencia. ¿Dónde está tu corazón? ¿En la provisión que te he dado o en que yo soy tu proveedor? Y Dios le pide a Abraham. Y el momento que Abraham va a entregar a su hijo, a su único hijo, en ofrenda para el Señor le dice, manda un ángel y dice, no, para. Y ese día se transforma en el padre de la fe. Ese día su bendición es desatada. Ese día es cuando Dios lo empieza a bendecir, lo empieza a prosperar. Cuando vio el Señor, cuando entendió el Señor que el corazón de Abraham no estaba en lo que Dios le ha dado, sino que estaba su corazón en que Él era el que lo iba a bendecir y el que lo iba a proveer. Entonces muchas veces el Señor te pide. El problema es que nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a sacrificar una cuenta de la luz por el Señor. Cuando es el Señor el que te provee para pagar esa cuenta de la luz. Yo doy gracias a Dios que me pide el 10% y no el 30 ni el 50, imagínense. Imagine qué sería de nosotros si nos pidiera esa cantidad. Iglesia, empecemos a sacar nuestros prejuicios sobre las finanzas, porque también en la Biblia habla de las finanzas. No podemos empezar a sacarle hoja, a ver, finanzas, finanzas. No. Y también está en el Nuevo Testamento. Porque uno debe estar pensando, pero pastor, todavía no me dicen estar en el Nuevo Testamento. Y se lo voy a decir. Vamos, Panchito, ¿me ayudáis? Mateo 23, 23. Mateo 23, 23. Dice. Ahí sí. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, dice? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto, ponga atención, ¿qué dice? Es cierto que deben diezmar. Jesús no vino a negar la ley, no vino a ponerse sobre la ley. Uno de los mayores cumplidores de la ley fue Jesús. Y Él la vino a mejorar. ¿Es cierto que deben diezmar? Es cierto, pero sin descuidar las cosas más importantes.
sabemos que el diezmo debemos hacerlo. Sabemos que debemos ser generosos, sabemos que debemos ser misericordiosos, sabemos que tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Pero Jesús nos vino a decir, hey, deja de diezmar, olvídate de eso. Pon tu atención en la fe, pon tu atención en la misericordia. No, dice, no van a descuidar, no descuiden. Yo sé que es importante diezmar, pero también es importante lo otro. Entonces, hay conceptos bíblicos, hay principios bíblicos donde el Señor nos vuelve a decir, hay una bendición, hay una promesa que se desata a través del diezmo. Romanos 11:16. Mire lo que dice Pablo. Romanos 11:16 dice: Romanos 11:16 dice, no, Reina Valera. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, puse acá, Pablo está hablando de las primicias. El significado de esta palabra compuesta en el griego, primicia significa principio del sacrificio. Si nos vamos a la palabra que dice Pablo en Romanos, entendemos que mi sacrificio de dar el diezmo bendice el 90%. Si las primicias son santas, si mi sacrificio que estoy haciendo, mi 10%, dice, también lo es para la masa restante. O sea, mi bendición, ¿dónde activa la bendición del 90%? En mi 10%. Mi primicia, mi sacrificio. Porque es un sacrificio de entregar el diezmo. Yo lo sé. Muchas veces me negué al diezmo porque me faltaba. Mucho tiempo fui vendedor, me faltaba porque dependíamos de las ventas, dependíamos de las comisiones. Entonces, cuando veía que las comisiones eran buenas, no daba el diezmo. Y curiosamente, las veces que no entregué el diezmo es cuando más aflicción económica tuve. Porque dice, la primicia son santas, también lo es la masa restante. Porque cuando tú entregas el diezmo, Dios se encarga de bendecir el 90%. Entonces, cuando bendice Dios tu 90%, no tienes idea cómo llegáis a fin de mes, pero llegáis. Yo lo he vivido. Yo he entregado mi diezmo, aún sabiendo que tengo que cumplir con muchas cosas. Pero de alguna manera Dios se la ha arreglado. No sé cómo, hermano. Dios vive que es cierto. Dios se la ha arreglado para que mi 90% sea multiplicado. Porque Dios no suma, Dios multiplica. Entonces tú llegas a fin de mes y dices, ¿cómo llegué y cómo pagué con este 90% si el 10% que entregué me hacía tanta falta? Iglesia, hay bendición. Hay bendición en el diezmo. Entienda, si no se nos ha revelado, pidámosle al Señor que se nos revele. Porque es un bien para nosotros. Imagínense, el peor negocio de Dios es decirte, dame el 10 y te doy el 90. ¿Qué negocio en el mundo es así? Que tú le das el 10 y Dios te multiplica el 90. Dios no lo hace, vuelvo a insistir, Dios no lo hace porque necesite de tu plata. Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Cómo le voy a entregar yo al dueño? Es como que viniera Farca y le prestara 10 lucas.
tiene sentido. Dios prueba tu corazón. Dios quiere saber dónde está tu corazón. Dios quiere saber y quiere entrar en ti y decirte: hey, yo soy tu proveedor. Yo soy el que te provee. Yo soy. No es tu jefe, no es tu empresa, no es tu condición de trabajo. Yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Que suba el coro, por favor. Voy a terminar con Malaquías 3. Malaquías 3, 8, 11. Malaquías 3, 8, 11. Dice, en la NTV también: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan: ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. 9. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Mire lo que dice el Señor: inténtelo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Lo único que les quiero pedir, de todo lo que dice el versículo, no se vaya con la cabeza donde dice maldición. Sáquela, por favor. Porque sé que... y muchas veces se nos queda solamente eso. Sáquese la maldición. No quiere decir que estemos en maldición. No. No porque no he entregado los diezmos, tengo... no. Pero hay una bendición. Hay una bendición. Que al entregar el diezmo no es la misma bendición que al no entregar los diezmos. Dios me asegura que me va a ir bien al entregar mi diezmo. Dios me asegura: pruébame, probadme, pruébame en esto, pruébame, pruébame, pruébame. Imagínese que el Señor te venga a decir esta mañana: pruébame. ¿Has vivido en escasez? ¿Te ha faltado? ¿Ha estado complicado, Luca? Pruébame. Pruébame a ver si yo no soy el que te provee. Pruébame a ver si yo soy el que te abrí las puertas de los cielos. Pruébame. Pruébame. Probadme. Seguís con la misma escasez, seguís con los mismos problemas económicos, seguís con los mismos temas por tantos años, y te vengo a decir esta mañana: pruébame, pruébame. ¿Qué te ha costado entender? Pruébame. Iglesia, pide, prueba a Dios por 3 meses. No sé por qué dije 3 meses, pero prueba a Dios 3 meses. Si Dios no hace algo, pásele la boleta. 3 meses, ahí está. Pruébelo. Pruébelo durante 3 meses. Pruébelo. Pruébelo. Intente. Y va a ver cómo Dios va a llenar sus graneros. Va a ver cómo Dios le va a llenar de abundancia.
pero entréguele lo que corresponde a Dios. No negocie. Porque hemos dicho, oye, pero Señor, yo te he dado, yo he puesto. Sí, lo que tú has querido. Así como lo hizo con Caín. No estoy agradado de tu ofrenda. Porque no es lo que yo te mandé, sino que lo que tú pensabas que a mí me iba a agradar. Si me entregas el diezmo correcto, íntegro, no el 1, ni el 5, ni el 6, el 10. El 10. Probadme. Pruébame. Si tú eres justo, yo también seré justo contigo. Pruébame. Pruébame. No negocies conmigo. Yo ya te lo pedí. Tú sabes lo que debes entregarme. Pruébame. No le restes, no le sumen, no estés negociando, ni tratando de sacarle cuentas para entregar menos. No. Tú tienes muy bien claro, tú sabes muy bien lo que a mí me corresponde. Pruébame. Despreocúpate de la luz, despreocúpate de todo. Pruébame. Pruébame a ver si yo no soy capaz de abundarte. Pruébame a ver si no soy yo capaz de llenar tu granero. Pruébame. Pruébame a ver si yo no soy el que te provee siempre. Pruébame. Pruébame. Póngase de pie, por favor. Tami, colócame Proverbios 3:9, por favor. 3:9. Con esto quiero terminar. Léalo bien y escúchelo bien. Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes todo y de todo lo que ganes. Así qué cosa, así nunca qué cosa, te faltará ni la comida ni la bebida. Demuéstrale a Dios que para ti Él es más importante que cualquier cosa. Él. Y nunca, dice, nunca te va a faltar qué comer y qué beber. Nunca. Eso es lo que busca Dios de ti. Ser el más importante. No es negocio. No es negocio. Las iglesias no predican esto porque no lo quieren predicar, porque no se atreven. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Si lo único que vemos acá no es sacrificio. Lo único que vemos acá es bendición de Dios. Lo único que nos está entregando al Dios no es tu dinero, sino que ponme a mí en primer lugar. Yo quiero estar en primer lugar en ti. Y te vuelvo a decir el Señor, pruébame. Ponme primero en tu lugar, en tu corazón, y pruébame. A ver si yo no soy el que te abrí las puertas de los cielos. Yo lo predico con autoridad. ¿Por qué lo predico con autoridad? Porque lo he estado viviendo de manera sobrenatural con mi vida. Hoy yo dependo de Dios. No dependo de mi empresa, no dependo de mi trabajo, no dependo de lo que haga, lo que no haga. Dios me mandó a trabajar en la iglesia, punto. Esa es mi labor. A predicar el evangelio, a levantar una iglesia. Y tú te vas a encargar de proveerme. Tú te vas a encargar de sostenerme. Iglesia, 3 meses. Diga conmigo, 3 meses. Diga conmigo, 3 meses. Pruébelo 3 meses. Pruébelo 3 meses. Pruébelo 3 meses. Pruébelo 3 meses. Y estoy tan seguro. Mire, estoy como firmando un cheque en blanco. Estoy tan seguro que Dios lo va a proveer de manera sobrenatural, que me atrevo a ponerle fianza. Me atrevo a ponerle fianza a Dios.
3 meses. Pero escuche bien, entregue lo que corresponde. No manipulemos, entreguemos lo que corresponde. Y Dios va a hacer una obra sobrenatural sobre tu vida. Amén. Denle aplauso al Señor. Vamos a adorar al Padre. Adoremos a Dios esta mañana. Disfrutemos de su presencia. Dígale gracias, Señor, porque hoy día quizás es una respuesta a mis problemas, es una respuesta a mis angustias, es una respuesta a mi aflicción, es una respuesta a mi escasez. Me he preguntado tantas veces, ¿por qué llevo escasez? ¿Por qué tengo escasez? Si te sirvo, si te adoro, te vengo a alabar los domingos, los jueves, los martes, escucho palabra, leo la Biblia, ¿por qué sigo viviendo escasez? ¿Por qué me falta, Señor? Si yo predico un Dios grande, a la gente le hablo de un Dios todopoderoso, ¿por qué sufro escasez? Y esta es una respuesta de parte del Señor. Esta es la respuesta que Dios te vino a entregar hoy día. Me falta para llegar a la iglesia, Señor. ¿Por qué si te sirvo? ¿Por qué me tiene que faltar? Hoy día Dios te da la respuesta. Hoy día Dios responde. Porque Dios escucha el clamor de su pueblo. Adore al Señor esta mañana. Y dele gracias. Gracias porque Dios te está revelando un principio de obediencia. Que la bendición está sobre ti, pero hay una obediencia antes. Declarada sobre tu vida. Pero hay una obediencia que activa esa bendición. La obediencia que tuvo Abraham con su hijo desató la bendición sobre su vida. Vamos a adorar al Señor. Adoremos al Señor con nuestras fuerzas. Adoremos al Señor con nuestro corazón, con nuestro amor. Espíritu de Dios, aviva tu presencia en mí, quebranta mi interior, a ti me rindo. Enciéndeme otra vez, llena mi copa de tu aceite como una antorcha. Quiero arder por ti. Perfume grato quiero ser y que al mirarme sientas placer como una antorcha. Quiero arder por ti. Que ame tu presencia, escribe sobre mí tu ley. Quiero arder por ti. Espíritu
llena mi interior, a ti me rindo. Enciéndeme otra vez, llena mi copa de tu aceite como una antorcha. Quiero arder por ti. Perfume grato quiero ser, y que al mirarme sientas placer como una antorcha. Quiero arder por ti. Escribe sobre mí tu ley. Quiero arder por ti y poner en mí un corazón que ame tu presencia. Escribe sobre mí tu ley. Quiero arder por ti. Les pido por favor que tomen asiento. Mientras seguimos adorando, van a pasar a servir la Santa Cena. Seguimos cantando la canción, seguimos cantando esta misma adoración. Mientras que servimos la Santa Cena, seguimos adorando al Señor. Amén. Aviva tu presencia en mí, quebranta mi interior, a ti me rindo. Enciéndeme otra vez, llena mi copa de tu aceite como una antorcha. Quiero arder por ti. Perfume grato quiero ser, y que al mirarme sientas placer como una antorcha. Quiero arder por ti. Pone en mí un corazón que ame tu presencia. Escribe sobre mí tu ley. Quiero arder por ti. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer la Santa Cena. Sabemos que Jesús fue crucificado por nuestros pecados,
Él a través de la cruz nos redimió también para curar nuestras enfermedades, para ser sanados, para ser restaurados y también para ser bendecidos, mi hermano. También el sacrificio de la cruz es para ver también su abundancia. Su sacrificio no solamente fue por nuestras enfermedades, por nuestra restauración o por nuestros pecados. También Él fue sacrificado para vivir, para que nosotros viviéramos la abundancia. No quitemos lo que Jesús ya hizo por nosotros. No quitemos de vivir la bendición que también Jesús pagó por nosotros para que nosotros también tuviéramos una bendición financiera. Iglesia, no es malo. No es malo. Nos han enseñado por tantos años que las finanzas en la palabra es malo. No es malo. Quítese eso. No es malo. No es malo. Dios nos pide solamente que las finanzas para nosotros no sea donde esté nuestro corazón. La palabra dice que no podemos servir a dos dioses. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Una de dos: ¿servimos a las riquezas o servimos a Dios? ¿Cómo servimos a las riquezas? Cuando nosotros dependemos de las riquezas. Porque mi vida, mi provisión, mi casa, mis hijos, mi familia no dependen de las riquezas, dependen de Dios. A Él sirvo. Dios nos dice: cuidado con levantar ídolos. Muchas veces, sin querer, escucha hermano, sin querer, nuestras finanzas, nuestras riquezas se han transformado en ídolos de nosotros. Y depende de cómo esté mi cuenta, es como yo estoy. ¿Cuánto es lo que tengo? Depende si día estoy feliz o estoy contento. Depende de cuánto tengo en la cuenta, si vengo o no vengo a la iglesia. De cuánto depende de lo que tengo en mi cuenta, depende si llego contento o llego enojado. Cuando vivimos eso, hermanos, las riquezas se vuelven ídolos. Se vuelven ídolos. Amén. 1 Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Si va a ser pan, por favor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte hasta que Él venga. Sírvase el vino, por favor. Gracias, Jesús. Hoy te adoramos, Señor.
Bendecimos tu santo nombre, Señor, porque recordamos el sacrificio que has hecho. La mayor ofrenda que Dios ha hecho. La mayor ofrenda que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Entregar a su único hijo. Entregar a su único hijo por cada uno de nosotros. ¿Cómo nos enseñas, Señor? ¿Cómo nos enseñas? ¿Cómo nos enseñas, Padre? No solamente proclama, no solamente habla, sino que también lo hace, Señor. Qué demostración más grande de amor. Qué demostración más grande de amor a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. Que entregar lo más preciado de ti. Qué ofrenda más grande, Señor. Cómo nos enseñas a través de la palabra, Jesús. Nos cuesta tanto, Señor, entender. Nos ha costado tantos años, Señor, entender, creer y comprender que Jesús ha sido la mayor ofrenda entregada por nosotros. Es tanto lo que te debemos, Señor. Es tanto lo que te debemos y hemos entregado tan poco, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Tú nos has dado tanto, Señor, y nos pides tan poco. Es tan poco. Y aún así lo que nos pides es el beneficio para nosotros, Señor. Aún así lo que nos pides sigue siendo por amor a cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, si nos ha costado entender que este sacrificio no es por nosotros. Este sacrificio no es por ti, sino que es un sacrificio que desata bendición en nuestra vida. Si tan solo lo viviéramos, Señor. Si tan solo viviéramos este principio. Si tan solo aprendiéramos a vivir este principio. Hoy sería distinta nuestra historia. Hoy estaríamos contando algo muy diferente. ¿Qué hubiera sido de Abraham? ¿Qué hubiera sido de nosotros si Abraham no te hubiera obedecido? ¿Qué hubiera sido de nosotros, tu descendencia, si Abraham no hubiera hecho y entregado su corazón a ti? ¿Qué hubiera sido de nosotros? Gracias, Señor.